Bienvenidos alumnos, soy el coronel Óscar Vaca Montero, director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante como es el comportamiento en la acción. ¿A qué nos referimos con comportamiento en la acción? Comportamiento en la acción viene a ser a las operaciones que se realizan tanto en el ámbito terrestre, marítimo, aéreo o el conjunto de todas estas operaciones, que se llevan en el nivel hasta táctico en el terreno y que tiene que ver principalmente sobre las víctimas que podrían realizarse o resultarse de estas mismas operaciones. Ahora bien, vamos a verlo desde tres puntos de vista: el combate, personas y bienes capturados y medidas tras los combates. Cuando hablamos de combate nos referimos a las precauciones y garantías que debemos de tener durante la realización de los mismos. Cuando hablamos de personas y bienes capturados, se refiere a las primeras medidas por adoptar con las posibles víctimas. Y posteriormente las medidas tras los combates se refiere al restablecimiento del personal bienes material que es resultante de estas operaciones. Muy bien, ¿cuál es el comportamiento en el combate? Recordemos que en un combate no solo participan los militares, sino también puede haber un daño colateral con los civiles. Por tal motivo, se debe instruir a todo este personal, porque no solo se trata de cumplir la misión, sino de actuar correctamente con toda la población civil o con todos los que puedan resultar de esto. Muy bien. Primero que tenemos que hacer es evaluar en una situación de combate. Acá en la imagen les pongo la Catedral de Cusco. Si ustedes pudieran ver al costado de la puerta, no se nota, existe un pequeño cuadrado con una pirámide abajo, que es un símbolo universal de que ese es un bien cultural, es un patrimonio de la humanidad, y en caso de suceder algo, no debería ser atacado. Eso inclusive acá en el centro de Lima también lo pueden ver. ¿Por qué? Porque esto es un signo a nivel universal. Entonces nosotros debemos ver, apreciar, el jefe que comande la patrulla, la compañía, el escuadrón, etcétera, debe apreciar qué es un objetivo militar, si hay personas o bienes protegidos. Y debemos actuar siempre en base a tres principios, que son la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, ya partiendo de estos puntos, nosotros sabemos cómo podemos actuar. Veamos pues cuál es el comportamiento en el combate, ¿no? Ya estamos hablando qué es un objetivo militar, qué son personas, bienes protegidos y qué es la proporcionalidad. Quiere decir pues que yo debo apreciar bien qué medios voy a emplear, ¿no? Quiere decir, si tengo unas 10 personas, no voy a emplear un tanque de guerra, ¿no? Por un ejemplo. Debemos estar atentos a todo eso. Objetivo militar. Definamos qué es un objetivo militar, ¿no? Es todo objeto que su por naturaleza, ubicación, finalidad pueda contribuir a las operaciones militares o su destrucción o su neutralización también pueda favorecer el empleo de estas milicias. Pero en caso de que tengamos dudas nosotros si es un objetivo militar, ¿qué es lo que debemos hacer? No se debe atacar si hay duda. Y si hay civiles, pongamos un convoy militar y en ese convoy algunos de los choferes son civiles que llevan una cisterna o hay personal de civil administrativo porque siempre pueden acompañar a los convoy militar. ¿Qué debemos hacer? Debemos analizar el daño colateral. Y si vamos por algún motivo a atacar un bien cultural, digamos que hay una iglesia, en la iglesia, en el campanario, un francotirador, ¿podremos atacarlos? O si un colegio es utilizado como el patio del colegio como pista de aterrizaje en helicópteros, ¿podremos atacarlos en ese momento? Entonces el que comanda tiene que apreciar todo eso, si es que va a atacar, en qué momento, siempre tratando de que el daño sea lo mínimo necesario. En la iglesia, si ataca al francotirador, que no sea en horas de culto, ¿no? Y si va a atacar el colegio donde están empleando las patrullas o el material, donde tiene que ser el momento en que no existan los colegiales, no haya presencia de civiles. Dicho esto, debemos definir, nuevamente repito, qué es un objetivo militar, para poder nosotros decidir, definir a quién o qué debemos de atacar. ¿A quién puedo atacar? ¿Cuáles serían nuestros objetivos militares? De repente almacenes de armamento, munición, vehículos, galpones, una situación del terreno que nos favorezca.
de repente una planta de luz eléctrica, debemos definir bien quiénes son los objetos que podemos atacar. Las partes en conflicto, combatientes. ¿Quiénes son combatientes? Porque hablamos de fuerzas armadas, incluidos levantamientos en masa. Si el personal civil, si la población civil se organiza bien, si va a tomar las armas, pueden ser considerados también objetivos de nuestro ataque. Deben tener sus armas, cumpliendo con protocolos, deben llevar sus armas a la vista, deben tener un mando. Bueno, y hay ciertas situaciones que también se les va a enseñar. Y combatientes. ¿Quién es combatiente? Combatiente es cualquier hombre o mujer que pertenezca a una fuerza armada. Inclusive hay países, bueno, donde se reclutan lastimosamente también niños y niñas que pertenecen a esta fuerza armada. Entonces son combatientes los que tienen derecho a combatir, a los que van a pelear por su patria. En este caso, por ejemplo, mucho hay polémica por el tema del Sendero Luminoso en el Perú, ¿no? En el país si eran combatientes o no combatientes. Para que sepan, no existe ninguna norma internacional donde se le dé el estatuto de combatiente, porque el combatiente es un estatuto jurídico. No existe internacionalmente una norma que se le dé el estatuto jurídico de combatiente a los subversivos, o terroristas, o guerrilleros, o como quieran llamarlo. Por tal motivo, tampoco serán considerados posteriormente prisioneros de guerra ni se les dará ningún derecho. Entonces también debemos definir bien quiénes son los combatientes. Otra de las características es que los combatientes deben distinguirse de la población civil. Por eso es que cuando hablamos de levantamientos en masas, esas son las personas que se van a levantar, que van a participar en el combate por su país, deben llevar las armas, deben distinguirse de la población civil, justo para evitar errores. Todo esto son sistemas de derecho de la guerra que debemos conocer y nosotros como tal debemos distinguir muy bien. Ya una vez que podemos distinguir a quién podemos atacar, también debemos saber a quién no podemos atacar. A quién no debemos atacar, a las potencias neutrales, protectoras, los no combatientes, ¿no? Debemos saber bien quién es combatiente y no combatiente. Heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, instalaciones sanitarias. Todo esto que acabo de mencionar tienen derechos, tienen prerrogativas a nivel internacional, que vamos a ir conversando poco a poco. ¿A quién no debo atacar? A los que se hayan rendido o estén indefensos. Dice si un militar por algún motivo dejó las armas, se rindió o está herido, nosotros debemos respetar su derecho, igual que a la protección civil. ¿Qué otra cosa no debemos atacar? Las construcciones que contienen fuerzas peligrosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los diques, las represas, instalaciones nucleares, que si nosotros atacamos eso, pueda destruir la población, o quién sabe, nos pueda destruir a nuestras propias fuerzas. Ahora, internacionalmente, así como les expliqué los bienes culturales que deben tener ahí un símbolo, los bienes, las construcciones peligrosas también deben tener un símbolo. 3 círculos de color naranja alineados que deben estar a la vista. Todo esto son de acuerdo a los convenios internacionales. Por tal motivo, nosotros no debemos atacar esto, salvo ciertas excepciones, por ejemplo, que apoyen a las operaciones militares, sea estrictamente necesario. Pero ¿y qué pasa ¿no? Hablando de los civiles, qué pasa si existe población civil cerca? Ese es otro motivo también de apreciación. Inclusive nosotros podemos defendernos, fuerzas peligrosas pueden ser defendidas con artillería antiaérea, pero si hay población civil, nosotros tenemos que hacer la apreciación costo-beneficio. ¿Será realmente necesario? ¿Contribuirá a los objetivos militares? Recordemos que los bienes militares, perdón, lo que son los bienes culturales y los lugares protegidos, existen convenios de la Haya y también los protocolos adicionales, el protocolo adicional 1 al convenio de Ginebra, que protegen todos estos lugares. Entonces nosotros no deberíamos ni siquiera intentar atacar esto, si es que no fuera muy necesario, repito, porque si no estaríamos cometiendo una grave infracción. Ahora bien, a continuación vamos a ver justo hablando con el combatiente enemigo capturado, qué es lo que se debe de hacer. Veamos que todos los combatientes que han sido capturados son prisioneros de guerra, se hayan rendido o no se hayan rendido. Y por tal, existen convenios internacionales que se deben de respetar. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un estatus jurídico de prisionero de guerra. Se le debe dar alimentación, vestuario, ver su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos responsables de eso. Ahora bien,
Hay personal civil también que acompaña a los combatientes y que son tomados prisioneros, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces debemos definir quiénes son prisioneros de guerra. Son los combatientes, más no personal de sanidad ni tampoco personal religioso. Ellos no son prisioneros de guerra. Sin embargo, sí merecen, ¿no? Tienen el estatuto y debemos protegerlos igual, ¿no? Merecen las mismas prerrogativas de alimentación, de vestuario, de salud. Acá hay unos puntos importantes que debemos ver. Cuando alguien se va a rendir, debe hacerlo en forma abierta, expresa. ¿Y para qué va a emplear eso? ¿No? ¿Cómo va a hacer eso? Levantando los brazos, arrojando sus armas, enarbolando una bandera blanca. La bandera blanca, toda la vida, ¿no? Nosotros hemos aprendido, bandera blanca es rendición, pero no es tan cierto eso. Puede ser rendición, pero normalmente la bandera blanca es un tema de parlamento. Al decir parlamento, estamos diciendo de una conversación entre las dos fuerzas. Un alto el fuego momentáneo puede ser porque van a recoger heridos de repente, o van a rescatar algo, o van a pactar algo, ¿no? O sea, no solo es rendición. Ese es un tema que debemos cambiar de nuestra mentalidad. Más que todo es parlamento, conversatorio de repente para llegar a un acuerdo. Otro tema muy importante que vemos en el combate es el tema de los paracaidistas, ¿no? ¿Se le puede atacar? ¿No se le puede atacar? ¿Cuál es la situación? Supongamos, un piloto de Sukhoi se eyecta de su nave porque la nave ha sido alcanzada por fuego enemigo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Es combatiente? ¿No es combatiente? ¿Es un blanco militar legítimo o no? Ustedes de repente pueden empezar, le disparo, pero eso estaría mal, sería una infracción a los derechos. ¿Por qué? Porque su armamento principal del piloto, ¿cuál es? Es el avión. Entonces, ¿qué es lo que se merece ahí? Debemos esperar que caiga al suelo y darle la oportunidad de que se rinda. Si él tomase una actitud hostil, entonces podría ser un objetivo militar. Esa es la diferencia. Y los paracaidistas normales que todos conocemos, que saltan, ¿no? Ellos es diferente porque ellos sí traen la actitud hostil, traen el armamento, entonces se vuelven blancos militares legítimos. Entonces entendamos esas dos diferencias. Acá, bueno, el curso todos somos militares, también hay abogados para que vayan aprendiendo un poco esta situación. Entonces, repito, hay dos formas. El que se eyecta, que tiene el derecho a aterrizar, a darle la oportunidad de que se rinda, si cambia de actitud, una actitud hostil, se le puede atacar. Y el paracaidista, que se hace un desembarco, pues no aerotransportado, que ellos sí vienen con actitud hostil, ellos sí son blancos militares legítimos. ¿Qué más tenemos por acá? Combatientes capturados, prisioneros de guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los prisioneros de guerra? Nosotros, como ya lo he dicho anteriormente, debemos respetar sus derechos. Debemos respetar sus derechos de combatiente. No se les puede humillar, no se les puede vejar, no se puede hacer un maltrato con ellos. Se les puede emplear inclusive en mano de obra, sí, pero cosas que no arriesguen su propia vida, su integridad. Yo no puedo agarrar y al personal capturado enemigo y mandarlo a limpiar un campo de minas. Eso no. De repente los podemos emplear en la granja, en una chacra. Y asimismo ellos tienen todo el derecho del mundo, o sea, yo les debería inclusive, según las normas, ¿no? Que es diferente se cumpla o no, se le debe dar un salario, una remuneración. Lo que es tropa puede trabajar, lo que es personal auxiliar es de supervisión. Y también vemos acá el tema de las estratagemas. ¿Qué es eso? Son medidas que las Fuerzas Armadas pueden emplear, medidas de engaño. ¿Como cuál? Como por ejemplo lo que se usó en la Segunda Guerra Mundial para despistar a los nazis sobre el sitio real donde iba a ser el desembarco, pues, ¿no? ¿Qué emplearon ellos? Tanques simulados, aviones simulados, mensajes también simulados, todo es falso, ¿no? Mensajes, intercepciones radiales, etcétera, etcétera, para engañar al enemigo. Eso está legalmente, internacionalmente aceptado. Sin embargo, existe otra posición que es la perfidia. La perfidia es otro tipo de engaño, pero es un engaño traicionero que está prohibido y está penado. ¿Por qué? Porque eso se vale de la buena fe del enemigo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Que yo agarre y pinte un carro de combate con una cruz roja, diciendo yo tengo el derecho, como mi nacional, no me pueden atacar. Sin embargo, ese carro adentro lleva soldados, granadas, minas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro que más, de repente va con la bandera blanca a rendición, pero es un engaño para sacar información.
O de repente agarro un tanque, le pongo un toldo encima con la Cruz Roja, ¿no? Y lo tengo escondido. O de repente hay gente que se hace pasar por heridos y van con otras intenciones. Entonces todo eso se llama perfidia. Es un engaño, una traición a la buena fe de los derechos del combate. Tenemos que tener diferenciado lo que es estratagemas de lo que es perfidia. Combatientes enemigos capturados. Bueno, que hay un tema que ya lo estamos repitiendo a cada rato. No pueden ser vejados, no pueden ser humillados. Se les debe tratar como le gustaría que nos traten a nosotros o a nuestras tropas capturadas, a nuestro personal capturado. Debe ser algo recíproco. Inclusive a veces hay intercambio de prisioneros de guerra. Entonces ellos tienen todos sus derechos y debemos respetarlos como tal. ¿Qué más? Acá, bueno, hay una relación de cosas importantes. Los combatientes capturados deben ser registrados, desarmados, protegidos, asistidos y evacuados. Se supone que en la mejor de las oportunidades, apenas uno pueda, debe evacuar al personal prisionero de guerra. Y si estamos en combate y no podemos hacer algo con los prisioneros de guerra, no los vamos a matar. Tenemos que darles las facilidades. Tenemos que dejarlos ahí más o menos amarrados para que puedan liberarse y escapar o regresar. Pero nosotros no debemos actuar en forma malévola y matarlos. Eso está prohibido. También vemos el desarme, que incluye el registro, la retirada del material, ¿no? Munición, mapas, todas esas cosas que nos puede servir a nosotros para hacer inteligencia, para saber el enemigo. Ese material se convierte en botín de guerra. Sin embargo, igual ellos tienen derechos a guardar ciertos objetos personales. Ciertos objetos personales como vamos a ver a continuación. ¿Qué puede guardar los prisioneros de guerra? Sus documentos, sus efectos personales, su dinero. Si tuviese dinero, joyas, según las normas internacionales, se debe registrar, se le debe dar un recibo. No es que me apodero de eso no es botín de guerra. Y el momento que es repatriado, devolverle todo ese material porque es suyo, es personal. ¿Qué cosa sí puede conservar el prisionero de guerra? Como estamos en combate, debe guardar consigo mismo lo que le dé seguridad. ¿Como qué? Como su casco, como su máscara antigás, etcétera, ¿no? Cosas que son así. Ahora, cuando el prisionero de guerra es capturado, solo de responder, ¿no?, a ciertas preguntas, como son su grado, su nombre, cosa que, bueno, los militares sabemos, ¿no? Nombre, grado y algo más, como es su número de serie, ¿no? Justo estamos viendo, al ser interrogado, ve eso. Bienes militares del enemigo capturado. ¿Qué pasa con los bienes militares, no? Esos vienen a ser, como hemos mencionado anteriormente, botín de guerra, pero no todo, ¿no? Nosotros podemos emplear los medios de sanidad del enemigo, sean ambulancias, sean lanchas, sean aviones. Está permitido por los convenios a los cuales nosotros pertenecemos y son vinculantes. Quiere decir que debemos de aceptarlos. Pero para nosotros emplear esto debemos borrarle el símbolo internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, hay otro tipo de naves, como son los barcos de salvataje o de la Guardia Costera, lo que sea salvataje, no puede ser detenido, apresado, no lo podemos ser empleado, ni su personal ni su material, porque ellos tienen otra misión humanitaria. Eso sí no puede ser botín de guerra. Sin embargo, el resto de material, munición, sí, nosotros podemos emplearlo. ¿Qué más tenemos a continuación? Justo hablando protección de establecimiento personal y material sanitario. Los establecimientos sanitarios fijos, móviles, el transporte sanitario, ¿no? Protección contra ataques. Esto ya está bien interpretado, creo, porque esto tienen convenios internacionales. ¿Cuál es el estatuto jurídico del personal sanitario, así como el que es capellán? Como les he dicho anteriormente, ellos no son prisioneros de guerra. Sin embargo, sí guardan todas las prerrogativas de prisionero de guerra. Un enfermero militar debe llevar en el brazo izquierdo el símbolo, debe llevar su armamento personal para su autodefensa. Sin embargo, por algún motivo, ¿no? Cambia de actitud a una actitud hostil, pierde esta prerrogativa y se convierte en un blanco que debe ser atacado. Entonces, cada uno que está en un estatus jurídico que no es prisionero de guerra, si cambia de actitud, inmediatamente se vuelve un objetivo militar. Porque el objetivo militar no solo son los materiales, sino también las personas, los combatientes, que ya hemos definido que son heridos, enfermos y náufragos. Este es otro estatuto, ¿no? Los heridos, enfermos y náufragos. Cuando uno
tiene esta situación, debemos pensar que no debe existir discriminación alguna con ninguno de ellos, que la única prioridad es atenderlos y debemos velar por su integridad. Esos son los tres puntos que debemos pensar cuando tenemos una situación de heridos, enfermos, náufragos, de cualquiera de los dos bandos, tanto lo que sea amigo como enemigo. Son seres humanos que necesitan ser atendidos y debemos respetar. Búsqueda de víctimas. Bueno, por convenios internacionales nosotros debemos de buscar, recoger y atender a todas las víctimas. Igualmente debemos posteriormente ver la forma de evacuarlos y puedan o repatriarlos, que se vayan con su país, con su personal. Y los muertos también se deben de buscar, ¿no? E evitar que sean saqueados. ¿Cómo disponer de los muertos? ¿No? Bueno, acá está bien claro, deben ser identificados, inhumanos, es decir, enterrados, incinerados o sumergidos individualmente. Esto si estuviéramos en el mar. ¿Por qué? Porque ese es un tema sanitario, pues nosotros no podemos estar con un muerto ahí. O también por un tema religioso. También esos muertos deben tener una tarjeta de identidad. Debemos identificar en lo que sea posible los muertos antes de evacuarlos. Acá los que pertenecemos a las Fuerzas Armadas conocemos este tema, que es permanentemente cuando estamos en operaciones llevamos las dos placas de identidad. Justo explicándolo acá a los señores abogados, a las señoritas abogados, cómo es que funciona esto. Nosotros llevamos dos placas de identidad, ¿por qué? Porque cuando uno fallece, una placa de identidad la conserva el cadáver y la otra es evacuada al puesto de comando para poder identificar quiénes son los que han caído en combate. Ahora, si queda una sola placa, porque puede haberla extraviado por algún motivo, esta se debe quedar con el cadáver o en la urna, si es que se hubiera incinerado el cadáver. Y si estamos en el mar, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el cadáver se tira y la placa se regresa. Todo lugar donde están las tumbas debe ser señalizado. Ya ustedes tienen que ver la forma. Cuando ponen una cruz de madera, una botella, una marca, etcétera, etcétera, para facilitar a los equipos de recojos de cadáveres que va a haber posteriormente, poder recuperar estos cadáveres y llevarlos, evacuarlos al puesto de comando y darles la cristiana sepultura o lo que corresponda. Siempre se debe hacer un informe. ¿Cuál es la situación? Otro punto importante son ya las medidas tras el combate. Entonces vemos que las medidas tras el combate, ya en el regreso, quiere decir que todo debe estar vuelta a la calma, a la tranquilidad. Y si nosotros hemos, no sé, construido barricadas, deben desaparecer. Si hemos minado los campos, estos también deben ser limpiados, ¿no? Si obstruimos un puente, este puente también igual debe salir. Se debe de estar en bastantes conversaciones con las autoridades civiles. Inclusive pueden existir sociedades de socorro que quieran ayudar a reconstituir todo. En este caso, por ejemplo, la Cruz Roja es uno de los organismos que interviene siempre apoyando. Entonces, las autoridades civiles son una fuente importante que nos va a apoyar o nosotros apoyarlos a ellos. El tema es que debemos tratar en lo posible de restablecer todo como estaba antes de que comiencen las operaciones. Y al igual que anteriormente hemos conversado, se debe de buscar, recoger y evacuar o ayudar a las víctimas. Es justo lo que estamos conversando, ¿no? El rescate de las víctimas, los primeros auxilios. Esto lo hacemos solo, repito, con las organizaciones civiles o con la Cruz Roja, todos los que nos puedan ayudar o ayudar a la población. El tema es que quedar lo mejor posible. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco bastante la atención prestada y les deseo los mayores éxitos. Muchas gracias.